su infancia en Sicilia? En realidad mi infancia en Sicilia no la puedo contar. Lo que recuerdo es mi regreso a Sicilia 35 años después. Yo nací en marzo del 49 y en mayo del 50 estaba en Argentina, con lo cual mi infancia son recuerdos imposibles. Es decir, mi infancia es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Merlo. Y sí, mi pueblo natal, volví 35 años después y ahí ya sí tengo, claro, el recuerdo de un adulto, pero no excluye la emoción de un tipo que ya hombre vuelve a su pueblo natal, ve su casa natal, desanda la vereda por donde seguramente aprendí a caminar y es muy fuerte como recuerdo. Cuando yo digo que el pasado lo llevamos puesto y que somos nuestro pasado, creo que también alude e incluye toda nuestra infancia. No recordamos muchas cosas, casi nada de nuestros primeros años, pero que están en nosotros, seguramente están en nosotros. Así que mi Sicilia fue el nacer, estar apenitas un año y el venir a este país que terminó siendo mi patria definitiva. ¿Y hasta que llegó a Mar del Plata entonces? Nosotros vivimos los 10 primeros años en Merlo, en el Gran Buenos Aires. Sí. Yo nací y a los 2 meses de haber nacido, mi viejo Pino, eso está contado en la novela que te regalé, mi viejo Pino se vino para la Argentina. Se fue al Gran Buenos Aires, en Merlo, consiguió trabajo, él es albañil, trabajó un año, compró un terreno, construyó una casita y recién cuando tuvo la casita se sintió que estaba listo, tenía la dignidad de poder traer a su hijo y a su mujer. Y así fue. Y al año de haber, 14 meses de haber salido nosotros prácticamente, de haberse ido él de nuestro lado, nos volvimos a juntar. Yo suelo decir que el nuestro fue la fiesta del reencuentro, porque muchos no se reencontraron nunca. Hubo muchos, como mi viejo, que se fueron y nunca más volvieron a juntarse con su mujer y sus hijos que dejaron en su Italia o en su país originario, porque se extraviaron, porque armaron nueva familia y nunca más volvieron a pensar en la que habían dejado, por muertes, por 1000 razones, pero hubo familias que nunca volvieron a reestructurarse y por eso yo celebro que la nuestra fue una fiesta de reencuentro, siendo otras tantas que fueron puro desencuentro. Así es. ¿Y recuerda algo de los años de escuela? Sí, la primaria la tengo muy presente, absolutamente muy presente. Yo soy de la época en que la primaria tenía primero inferior y primero superior, una suerte de un primero inferior que era como una adaptación. No había en esa época el preescolar, con lo cual lo que hoy sería salita de 5 de algún modo lo configuraba ese primer inferior. No nos perdimos nada. No mucho. No sé si habíamos grabado toda la introducción de lo que significaba para él como... Dígala un poco por si lo dudo. Claro, un hombre de posguerra, te decía, tenían valores absolutamente ligados a la supervivencia. Para ellos lo más importante era abrigarse y comer, tener una casa y un trabajo que permitiera alimentar a ellos y a sus hijos. Pero dentro de esa visión de la vida de supervivencia, sin embargo se preocuparon para que nosotros pudiéramos estudiar. Y gracias a que ellos pudieron tener esa visión de la vida, fue posible para nosotros tener después la aspiración de una carrera universitaria. Pero para ellos el gran logro, la gran aspiración era que el hijo tuviera una carrera liberal, por decirlo de alguna manera. Es decir, las viejas carreras, aquello de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. Es decir, el orgullo de que el apellido estuviese prolongado en un hijo, en la puerta de la casa, abogado, ingeniero, médico, arquitecto, cualquiera, menos filósofo. Así que para mí constituía un conflicto que no lo pude resolver hasta ese momento en que, como te decía,
Yo trabajé muchos años en la obra con él, buena parte de mi carrera universitaria y la última parte de la secundaria la hice trabajando con él de peón. Estábamos en la obra, me acuerdo, haciendo una casa en la Florida, y el viejo cada vez que hablaba de cosas importantes hablaba en plural. Es decir, ¿qué vamos a estudiar? Y bueno, y ya no tenía alternativa, daba una semana, 10 días. Así que tragué saliva, solté la pala y bueno, papá, ya me anoté. ¿Y en qué nos anotamos? Y lo tuve que decir como quien va a confesar el pecado más horrendo de su vida. Dije, filosofía. Hay imágenes en la vida de cualquiera de nosotros que te quedan grabadas a perpetuidad. Cuántas cosas vimos, cuántos gestos, pero hay gestos que te quedan, que así vivas un siglo te van a acompañar siempre. Y esa imagen a mí me acompaña. Si el viejo en el andamio se sacó el sombrero de la gorra de papel que se hacía con papel de bolsa de cal, como un barco se plegaba, y antes de desplegar el barco era un sombrero, ahí se cruzaba con un clavo, y ese era el birrete que usábamos de papel, yo también lo usaba. Lo tiró sobre la pila de ladrillo, dejó caer la cuchara sobre el balde, y mirándome me dice, es la última carrera que yo hubiera elegido para vos. Yo creí que me tragaba el pastón de cal que tenía a mi alrededor. Pero si a vos te gusta, a mí también. Y yo te lo cuento ahora y todavía se me eriza la piel porque nunca voy a agradecer tanto ese gesto de comprensión, ¿no? De respetar la vocación de tu hijo, aunque no sea lo que vos quisieras. Pero obligar a alguien a hacer lo que no quiere es condenarlo al fracaso antes o después. Y bueno, y así fue, y después me acompañó, pero con un dato anecdótico. ¿Por qué yo estudié filosofía y escribo poesía de los 8 años y no dejé de escribirla? Simplemente porque él me impuso todo ese mundo de libros. Él era casi analfabeta, pero me traía libros, la historia de Roma, la historia de Grecia, los mitos. A mí me llenó la vida de libros que me fueron dando una formación humanística. Yo a los 12, 13 años era capaz de repetir de memoria la estructura genealógica del Olimpo de los dioses griegos. Y bueno, no era extraño que en mí se hubiera formado una vocación hacia la reflexión, hacia las humanidades, más que hacia cualquier otra cuestión. Así que estoy muy agradecido, infinitamente agradecido por ese respeto a mi vocación que mi viejo me dio. ¿Le fue difícil el estudio de la filosofía en la universidad? No. Fue sacrificado, pero bueno, sin sacrificio no se valoran los logros, eso yo estoy absolutamente convencido. Uno valora lo que le cuesta conseguir. Y esto lo digo como reflexión sociológica con todo lo que implica para mí también de preocupación, cuando menos. Yo trabajé mucho en mi vida, Nica. Fui peón de albañil, vendí diarios en Comodoro Rivadavia, trabajé en Fangio y Compañía vendiendo nafta, estuve en un empaque en Tienda Los Gallegos, fui empleado municipal, en una embotelladora Viesa, embotellaba bebidas gaseosas ahí en Champañá y Peña, es decir, no sé qué oficio no hice, hasta intendente fui, mirá si he trabajado en mi vida. Pero yo comparado con mi viejo, yo no laburé casi nada, yo fui de alguna manera de una vida cómoda y trabajé muchísimo, pero mis hijos, comparado conmigo, no trabajaron nunca, no saben lo que es el sacrificio. Entonces la pregunta es, uno consciente de que cuanto más fácil es el logro, menos se lo valora, ¿debe pretender que sus hijos padezcan lo que uno padeció para que se formen en la crudeza de la vida? ¿O en el orgullo de padre está lograr que sus hijos sufran menos que uno? Lo que es deseable por un lado, por el otro lado me parece que genera como una especie de relajamiento del valor del trabajo, del esfuerzo por conseguir las cosas. En mi infancia el día que se compraba zapatos, una vez al año, era una fiesta, era un hecho memorable. Hoy se compran zapatos. Hoy los chicos compran zapatillas cuando pueden, te exigen la marca, no lo valoran. Es decir, hay como una especie de molicie fruto de la falta de esa tensión que genera el esfuerzo. Así que mi carrera fue una carrera de esfuerzo. Yo estudiaba siendo peón de albañil, yo entré a la facultad siendo peón de albañil.
trabajaba mis 8 horas de obra y después me iba a la facultad hasta medianoche. Me costó mucho, pero para mí fue escuela de vida también, fue escuela de vida. Me recibí tarde, es cierto, pero no era fácil. Además de que los últimos años me dediqué a la militancia universitaria, fui presidente del Centro Estudiante, después presidente de la Juventud Radical, digamos, fui, porque tenía que haberlo hecho en 5, lo hice en 7, pero lo hice. Y después mi vida se encaminó precisamente a partir de la carrera que elegí. Y fue sacrificada, pero yo diría que celebradamente sacrificada. Bueno, justamente nombró el tema en el que me quería meter. ¿Cómo entró usted en la militancia y llegó hasta la Juventud Radical? Antes que la Juventud Radical fui la presidencia del Centro Estudiante de Humanidad de la Universidad Católica. Como yo te decía, yo venía de la obra, trabajaba 8 horas de peón de albañil, llegaba a casa, me pegaba una ducha, agarraba la bicicleta, me lavaba las manos con aceite y azúcar, que era la mejor manera que conocía la vieja para que, todavía tengo los callos, para que se te suavizara la mano, de la cal y los ladrillos. Yo tenía las manos, yo las escondía las manos, me daba vergüenza. Así me veo en una universidad privada, que era el único lugar donde se estudiaba filosofía, veía chicas lindas, finas, iban todas en auto, yo en bicicleta, yo era peón de albañil, ellas eran chicas importantes. Yo tenía vergüenza, realmente escondía las manos. Y una vez, 2, 10, siempre que llegaba había alguna razón por la cual se suspendían las clases. Y eran todas razones entre comillas, políticas, ¿no? Era la izquierda de entonces, que cualquier motivo era justo para suspender las clases. Que mataron a Rucci, que mataron a este gremialista, que nos solidarizamos con Cuba, que nos solidarizamos con China. Yo trabajaba 8 horas de albañil, me costaba una fortuna pagar mi cuota porque yo me la ganaba trabajando. Y de 5 días a la semana había 4 por ahí no tenía clase. Y un día fui a una asamblea, llegué, por supuesto, no había clase, asamblea, salón de actos del Santa Cecilia. Entro a la asamblea, lleno la asamblea, y había alguien hablando, después terminó siendo amigo mío, Pedrito Díez, que decía: porque tenemos que consolidar el Frente Obrero Estudiantil. Y yo me miré las manos y yo soy el Frente Obrero Estudiantil. ¿De qué me está hablando este tipo? Si lo más fuerte que hizo en su vida fue tirar el botón del baño cuando iba, ¿no? Y bueno, no sé de dónde me salió. Yo era un tipo huraño, solo, no hablaba con nadie, iba a la clase y me volvía a mi casa, no me trataba con nadie. Nunca sabré de dónde salió ese impulso, me subí arriba a una butaca, pedí la palabra y dije lo que sentía. Yo no creo de nada de la militancia, de nada del compromiso social, pero acá yo vengo a estudiar, muchachos, yo pago una cuota, laburo 8 horas de albañil, llego destruido para que no tengamos clase, y a mí no me sirve esto. No, palabras más, palabras menos, fue lo que dije y me senté esperando la silbatina, fue una ovación. Había interpretado lo que muchos pensaban y que todavía no se animaban a decir. Y a partir de ahí, muy a mi pesar, me convertí en líder de un grupo, se armó centro de estudiantes, se armó una agrupación, me eligieron presidente de la agrupación, después elecciones, presidente del centro de estudiantes, y bueno, estuve hasta que anduve en la facultad como líder del movimiento, un movimiento independiente democrático, no éramos ni de izquierda ni de derecha, éramos estudiantes. En el 73 se abre la democracia, vienen las posibilidades de la afiliación, entonces decidí afiliarme al radicalismo. En una época en que la juventud supuestamente estaba en la romántica revolución armada, ¿no? La onda era ser montonero, JP, o la otra, el otro extremismo era la derecha, era el CNU, la Alianza Libertadora Nacional, digamos, la locura de los extremos enfrentados. Y a mí no me sedujo ninguno de los dos y elegí un partido democrático. Así que el día después de la elección Perón-Perón contra Balbín de la Rúa, que arrasa el peronismo, saca el 60% de los votos, el lunes siguiente yo fui al comité y me afilié. Y elegí
desde la conciencia de haber leído mucha historia, de haber analizado, de haber recorrido comité, unidades básicas, haber hablado con todo, y fue una elección absolutamente deliberada, un compromiso de por vida. Cuando yo digo que soy radical de tumba, lo digo precisamente con este sentido, ¿no? Esto es una definición vital. Uno se hace de un partido para toda la vida. Yo no soy de Boca cuando sale campeón y me voy a otro cuando sale último. Si soy de Boca, cuando le va bien y cuando le va mal. Elegí un partido por historia, por tradición, y con él me quedo. Así que ahí empezó mi vida política. Si a mí me hubieras dicho antes de esa Asamblea en Humanidades que yo alguna vez iba a ser líder político, yo me hubiera dicho, estás loco, cuando menos. Yo era incapaz de hablar donde había 4 personas. Y terminé hablando ante multitudes sin explicarme todavía dónde se gestó toda esa transformación. Digamos que fue sin querer. Fue sin querer. Pero me alegro que haya sucedido. Y bueno, ¿cómo fueron desde que usted entró en el 73 a la Juventud Radical hasta el 83? ¿Qué recuerda de la vida política, tanto de usted como de los tiempos que se vivían? Nosotros yo tuve la presidencia de la Juventud Radical en el año todo el 74 y casi todo el 75. Yo a fines del 75, creo, más o menos, me peleé con Balbín, con Roy y con Pugliese, que eran los 3 referentes mayores del radicalismo. Me peleé por cuestiones operativas. Yo creía que a los jóvenes nos usaban y no nos daban lo que nosotros en verdad, el espacio que necesitamos para crecer. Es decir, mi idea siempre fue que la política fuese un escenario de capacitación, sobre todo para los jóvenes. Entonces hacíamos cursos, capacitábamos gente, hablábamos de los distintos temas políticos, sociales, de administración de una ciudad, y nunca nos acompañaron con eso. Siempre nos infravalorizaron, siempre nos hicieron sentir que la política era otra cosa. Un día me harté y renuncié y me fui a mi casa. Después vino el golpe militar, así que esos años de Juventud Radical fueron años pesados, porque si bien todavía no era el golpe militar, pero ya se gestaba la AAA, la muerte de Perón ya había acontecido, López Rega, la guerra subterránea, cada vez menos subterránea, entre la derecha y la izquierda, dentro del peronismo y fuera de él, el agobio para los partidos democráticos que mirábamos azorados a un lado y a otro, tanta locura, y mucho más cuando viene el golpe militar y la sociedad lo toma como un alivio. Me acuerdo que en ese momento discutí hasta la pelea con mis amigos, con mis familiares, y ustedes están locos celebrar un golpe militar, no tienen ni idea de lo que esto significa. La misma discusión que tuve cuando empezó la guerra de las Malvinas, la gente celebrando una guerra. ¿Qué hay para celebrar en el comienzo de una guerra? Es un absurdo, es un disparate. Va a morir gente, va a sufrir gente, y además no tenemos la menor chance de ganarle una guerra a Inglaterra. Es como que yo quiera boxear con Mike Tyson. Son cosas absurdas, manejadas demagógicamente, medios de por medio, y no es un juego de palabras, y generaron esa conciencia de la guerra de la Malvinas y generaron el entusiasmo de la gente, el mismo entusiasmo que en marzo del 76, ese 24 nefasto de marzo del 76, hacía que la gente celebrara un golpe militar, la interrupción de un régimen democrático. A la democracia se la corrige cuando está mal dentro de ella misma y no saliendo de ella para después volver a los 10 años, como pareció ser el signo de esta historia argentina contemporánea del siglo XX. Así que esos años fueron años de plomo. Vino el golpe militar, más plomo todavía. Yo ya estaba en mi mundo, ya en el 79 me casé, empezaron a nacer mis hijos, volví a trabajar en lo mío, volví a la docencia a pleno, estaba absolutamente, y todo el régimen militar lo padecí como un tipo que no tolera la tiranía bajo ninguna de sus formas. Y con esa sensación
de miedo que, sin haber estado jamás en nada que fuese peligroso para nadie, tenía de que un día te llevaran y no apareciera más, porque fueron años en que la vida valía nada. La vida de las personas significaba absolutamente nada. Te mataban, te tiraban un panfleto arriba tuyo, de derecha o de izquierda, y ahí quedabas en una zanja al costado de un camino, si es que tenían los tuyos la suerte de encontrarte. Y bueno, así pasaron esos años. Yo canalicé mi fervor democrático en algunos artículos que nunca me publicaron, en algunas clases, haciéndole leer a mis alumnos autores que hablaban de libertad, sabiendo el riesgo que corría, pero cuidándome, tampoco tenía vocación de mártir. Tenía un grupo de teatro, se llamó Jodiers, que estuvimos durante 11 años, era un grupo de humor crítico. Yo escribí y dirigí ese grupo durante 11 años, y todo eso era un canto a la libertad en clave de humor. Como los tiranos suelen ser miopes, nunca pudieron creer que en una obra de humor a beneficio pudiera haber una crítica tan tremenda al régimen democrático, al régimen tiránico. Si yo eso mismo que escribí o hice decir a mis amigos en un escenario, lo hubiera dicho en una conferencia, en un aula, o lo hubiese escrito, yo estaba preso o desaparecido. Pero, insisto, los tiranos son torpes y ciegos, y nunca lo entendieron como una cosa peligrosa, y estuvimos 11 años sin que nos hayan molestado. Y así se fue con la llegada de mis 4 hijos. El último mío nace en octubre del 83. No, miel. Sí, Helio nace en octubre del 83 y en junio del 85 nace Elenita ya en democracia. Así que la dictadura militar vio nacer a mis 3 hijos, y yo siempre les digo que nunca tengan que vivir ustedes ni siquiera la sombra de lo que nos tocó vivir a nosotros. Yo todavía a veces me despierto de noche, ya cada vez menos, ¿no? Pero siento una frenada en la puerta de casa y me despierto transpirado. Era esa sensación de que te venían a buscar. Y no sabías por qué, porque no habías hecho nada. Yo la única arma que manejo y mal es el alicate. Si yo nunca tuve nada armado, nada violento. La única bomba que conozco son las de chocolate, porque una linda mujer. Es decir, uno tuvo una visión de la vida muy pacífica y muy democrática. Y sin embargo teníamos miedo. Porque amigos míos que no tenían nada que ver, compañeros míos de facultad, desaparecieron. Entonces esa es mi experiencia del gobierno tirano, del gobierno, de un hombre hay que darle, ¿no? De la tiranía de Videla y quienes lo continuaron. ¿Y su vida como docente antes y después de eso? Tranquilo. Mi vida fue serena, fue tranquila, grata. Yo tengo vocación docente, adoro yo dejo la vida en cada aula, me muero en un aula y resucito en la de al lado, porque lo tengo como pasión, y creo que lo que se hace con pasión es lo que llega. A mí el mejor reconocimiento que yo recibo por la calle es que me encuentre con exalumnos, que me digan, usted me enseñó a pensar, usted me cambió la vida. Bueno, yo no te enseñé a pensar, yo te ayudé a pensar, pero es un lindo agradecimiento, porque el alumno puede ser mejor o peor, más vago, pero el alumno sabe si el que está enfrente lo hace con cariño, lo hace con amor, si tiene vocación, o si es un oportunista que está parado ahí como podía estar vendiendo en telas en Los Gallegos si ganara más vendiendo tela. Así que mi vida docente fue pura, lo más lindo que me pasó, ¿no? Más linda que la política, por cierto. ¿Qué año comenzó? Y yo empecé a dar clases en el Colegio Nacional Nocturno en el año 76. Y en el año 77... empecé en el Nacional en una suplencia a fines del 76 y tuve mis primeras horas en el 77 en el nocturno, comercial nocturno de ahí del mismo Colegio Nacional, en Alberti y Mitre. Y me acuerdo, fue las últimas horas que dejé cuando fui intendente y tuve que renunciar. Tenía un cariño muy especial por esas horas, porque además de que fueron las primeras mías. Me hicieron pagar todos los derechos de piso de pibe que recién empieza, nocturno, de 8 a 12 de la noche. Gente toda más grande que yo que venían de trabajar.
me dieron las 3 últimas horas del jueves y las 3 últimas del viernes. Es decir, de 10 a 12 de la noche, jueves y viernes. Yo decía, si yo soy capaz de que me den 5 de interés, hablándole de filosofía, digo, mi profesión está cumplida. Y lo logré. Ahí me di cuenta que era mi mundo la docencia. Bueno, y luego después vino toda la carrera docente, ya aparecieron los primeros libros, siempre tuve revistas, dirigí revistas siempre. Así que, y mientras mi vida docente pasaba y los hijos crecían, llegó la democracia. Yo ya me había ido, peleado, no del partido, sino del comité, que son dos cosas distintas. Gana Roy las elecciones y en un gesto que en verdad lo ennoblece, yo me había peleado diciéndole cosas muy feas. Yo tengo un libro escrito donde está esa renuncia, la renuncia pública que hice al radicalismo, a la conducción de la Juventud del Radical. Y bueno, y sin embargo Roy llega, es intendente y me convoca para ser secretario de Educación y Cultura, que no existía la Secretaría de Educación y Cultura, había que fundarla. Así que ahí empezó mi carrera política, digámosle, pública, ¿no? Fui 4 años secretario de Educación y Cultura, en el 87 fui concejal, presidente del Consejo Deliberante hasta el 91. En el 91 perdí la interna con mi amigo José Cano, dentro del radicalismo, él fue el candidato a intendente, perdimos, y en el 95 volví a ganar la interna, fui intendente en el 95, 99, reelecto en el 99 y renuncié en el 2012. ¿Y qué le dejaron esos años de política? Y me dejaron un sabor agridulce, ¿no? Como la vida misma. Tiene cosas lindas, muy lindas. Nosotros los humanos no somos creadores, ¿no? Si creemos en Dios, el único que crea es Dios porque se crea solo lo que no existe desde la nada, ¿no? Dicen que Dios creó ex nihilo, desde la nada. Si no creemos en Dios, creo que en todo caso somos recreadores porque siempre modificamos lo que existe previamente a nosotros. Lo que la criatura nueva es la combinación de criaturas preexistentes a aquello que hemos creado. Así que la política tiene el encanto que me permitió recrear. Es decir, es lindo, tiene un gusto fantástico. No digo que uno se sienta Dios, pero casi, ¿no? Porque de alguna manera uno imagina algo, lo ve primero en el papel y después lo ve hecho. Digamos, ese placer de crear, de resolver problemas, de resolver conflictos, es muy grato, es muy lindo, hace bien a uno. A la vanidad que todos llevamos puesta, pero también moralmente la satisfacción de decir, caramba, resolví un problema, acá no había nada, ahora hay una escuela, aquí no había nada, había edificios viejos, ahora hay una plaza hermosa, aquí no había calle, ahora hay calle, esta gente no tenía agua, ahora la tiene, es decir, tiene esa cosa de gratificación primera de todas las cosas, es decir, la política entendida como bien común, ¿no? Así de simple y así de complejo que la entienda la gente y particularmente quienes llegan a ocupar cargos. En segundo lugar, la satisfacción de haber podido llegar a un cargo sin renunciar a ninguna convicción, sin tener padrino que me haya llevado a ser intendente. Yo llegué sin negociar absolutamente nada, y eso lo digo con absoluto orgullo. Yo llegué y no tenía que pagarle facturas a nadie. Es decir, nadie me bancó la campaña, nadie me prometió cosas, o a alguien yo le permití cosas para que me votaran o para que me acompañaran. Siempre decía lo mismo, no prometo absolutamente nada, cuando llegue veré qué hay. Esta es mi plataforma de trabajos, ojalá la pueda cumplir. Y la cumplimos. La otra satisfacción que me deja es esa consulta popular única en el mundo, que en algunos casos implicó que algunos me consideraran de loco. Digo, es probable, que ustedes tengan razón, es probable que sea una locura, pero si sale bien la locura, ¿qué pasa? Y si sale bien, transformamos Mar del Plata. Bueno, esa es mi apuesta. Y si sale mal, Vox Populi, Vox Dei, nos dijeron que no, gobernaremos con los recursos que tenemos, que en definitiva era aquello con lo que llegamos. Bueno, salió bien. Los que me decían loco al principio, después me decían genio, así de imbécil es la gente, ¿no? Los que te amaron en un día, al otro día te defenestran, los que te convirtieron en ídolo, al otro día caminan sobre tu cadáver como sobre una bolsa de basura. Pero bueno,
la satisfacción de haberle preguntado a la gente, de haber podido obtener ese respaldo del voto de la gente, que la gente haya pagado esa sobretasa y que las obras prometidas se hayan hecho todas. Digo, me dio la pauta de que hay cosas que se pueden hacer, que es posible hacer. Eso en el haber, digamos, las cosas lindas. Y en lo desagradable, las traiciones internas, la antropofagia que hay en la política cuando se pisan intereses que no deben pisarse, la inconstancia del afecto de la gente, eso que te decía antes, ¿no? Yo me decía, cuando yo renuncié sospechado de que tenía hoteles en Europa, mansiones, ¿qué cambió en mí? Dios, yo soy el mismo tipo que era antes. ¿Cómo puede ser que esa gente que me adoraba, que por la calle se me tiraba encima, me pedían autógrafos, me hacían sacar fotos con la abuela, con el nene, con el loro, ahora crean que soy un corrupto que tiene la droga, hoteles en Europa, que tiene mansiones? Yo sigo viviendo donde viví siempre, hice lo que hice toda mi vida, volví a mi oficio. Bueno, eso es lo ingrato, ¿no?, de la sociedad. Ninguno de los dos extremos. A mí la idolatría de las personas no me gusta. Somos personas y nadie tiene bronce, sí, porque a lo poco que nos arañan aparece el sudor, aparece la sangre, aparece la linfa. Somos personas igual que cualquiera. Esas idolatrías no me gustan. Pero tampoco el otro extremo, de haberte adorado ayer y pasado mañana ya te volviste en un bandido, pasaste de santo a demonio. Así que eso es lo ingrato, ¿no? La propia la inconsecuencia del afecto y la facilidad para cambiar de opinión colgado de rumores. Porque si yo hubiese robado... Nadie puede decir que alguna vez me vio a mí haber cambiado mi ritmo de vida, así seguí viviendo donde vivía siempre, así, y sin embargo hay gente que no, a mí me dijeron que, entonces en ese te dijeron te destruyen. Así que eso es lo ingrato, y sobre todo no tan grave como esa herida sobre tu honestidad, que es mi único capital político. Sobre todo lo que me dolió también fue la traición política, ¿no? Que te traicionen los tuyos, aquellos a los que vos llevaste, aquellos a los que elevaste a cargos políticos, y terminan siendo los que arman toda una movida para echarte simplemente y quedarse con el poder. Pero no odio, el odio ata más que el amor, así que el tiempo puso las cosas en su lugar, así que acá estoy, libre, limpio, ando por la calle como cualquier ciudadano común, y muchos de los que me traicionaron hoy tienen que explicar cómo puede ser radical, K después, radical de nuevo. Así que eso ya la ciudad lo sabe, la gente lo sabe, y mi reconciliación afectiva con la gente, de a poquito, aunque pasé los peores años de mi vida, se va recomponiendo, ya está, ya pasó. Pero esa es la parte negativa que me dejó la política. Pero aún así, sigo creyendo que hay que involucrarse en política, que hay que hacer política en defensa propia. En plena guerra civil española, Antonio Machado le decía a los jóvenes, cuando se venía el fascismo, ¿no?, cuando el franquismo ya era una realidad que iba a derrotar a la República, y les decía Antonio Machado, dice: jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, ella igual se hará, y puede que en contra vuestra. Y así fue.
Entonces, dentro de los dolores y de las amarguras y de las muchas alegrías que me dio la política, tengo más alegrías que derrotas en la política, sigo creyendo que hay que hacer política, aunque yo ya haya renunciado a ocupar ningún cargo público de aquí en más, pero no a dejar de hacer política. Bueno, ahora quiero puntualizar más o menos en cómo veía usted la intendencia de la ciudad previamente a su llegada. Cuando yo llegué, la sensación que yo tenía era que era una ciudad resignada, era una ciudad gris, una ciudad como sumida en la aceptación de que era irremediable estar enterrada bajo una capa de mediocridad. Por ello, mi apuesta a esa consulta popular fue generar una suerte de aventura colectiva, porque yo el aumento de tasa lo pude haber conseguido tal vez con una ordenanza del Consejo Deliberante. Después de todo, 3 y 4 pesos por mes era un aumento irrelevante desde el punto de vista de un aumento de tasa. Los que vinieron después de mí aumentaron 10 veces más las tasas y no hicieron ninguna consulta popular. Pero yo quise la consulta popular para generar esa cosa de una especie de hazaña, entre comillas, colectiva. Entonces todos nos involucramos, aprobamos las obras, lo pagamos, una tarea de todas y alguien la lleva adelante. Y eso fue un poco alguna sacudir la modorra en que estaba sumida la ciudad. Y bueno, creo que logramos sacudir la modorra. Yo creo que se hicieron tantísimas obras, ahí están, ya ni yo tengo que nombrarlas, hablan por sí solas. Pero sobre todo creo que logramos esa cosa de recuperar el orgullo de ser marplatenses, ¿no? Y me parece que eso se logró y fue tanto más importante que la mucha o poca obra que hayamos podido hacer, aunque con la mayor humildad posible digo que fue mucha la obra que se hizo. ¿Le dejó algún sabor raro? Y esto hablando de un hecho puntual, que cuando se hicieron los Juegos Panamericanos, la tradición es que los intendentes de la ciudad hagan la inauguración, que en este caso, por la situación que estaba pasando Mar del Plata, la haya tenido que hacer el presidente de la Nación. Pero cuando fueron los Juegos Panamericanos yo era intendente electo. Sí. Pero no era intendente asumido. Nosotros tuvimos en esa época una cosa rarísima, absurda por otra parte. Se votó en mayo y asumimos en diciembre. Con lo cual Mar del Plata tuvo entre mayo y diciembre un intendente con el poder y sin el gobierno, y un intendente con el gobierno y sin el poder, que era Rusac. Así que nosotros participamos, suburbanamente de los Panamericanos. Recién cuando asumimos ya había acontecido todo, y sí recuerdo que la primera demanda y que me fue concedida fue que nos transfirieran inmediatamente todas las estructuras que se habían construido para los Panamericanos al gobierno municipal, y por ello fue que creamos el ENDER, el Ente Municipal de Deporte, como un organismo descentralizado para que se hiciera cargo de toda la estructura deportiva, más la que ya tenía la ciudad, sumada a la de los Juegos Panamericanos. Pero de haber sido intendente yo no lo hubiera permitido, evidentemente no. La ciudad es del intendente, de la gente que representa ese intendente. Por eso cuando a mí me criticaban tanto de que yo me llevaba bien con Duhalde, los que vinieron después directamente estuvieron en relaciones carnales con los gobernadores y con el presidente. Yo jamás renuncié a mi identidad política, yo me llevé bien con Duhalde, después me llevaba mal con el gobernador. Es el gobernador de mi ciudad, con quien tengo que reconocerlo de una enorme gratitud. Duhalde se portó de maravilla con mi gestión, cumplió todo lo prometido, nos trató bien, nos dio muchas cosas, y bueno, pero nunca me implicó a mí cambiarme de partido para que Duhalde pudiera darme algo. Los que vinieron después tuvieron que hacerse cargo. Así que no hay que renunciar a la demanda de autonomía, que es lo más importante que tiene que tener un sistema federal. Hoy lamentablemente no hay sistema federal, no hay autonomía. Los intendentes y los gobernadores prácticamente han quedado reducidos a virreyes, a suerte de delegados. Hoy
En Mar del Plata, un barrio va, pide cloaca y el intendente no le dice las voy a hacer. Dice voy a hablar con Scioli a ver si me las da, voy a hablar con Kirchner a ver si me lo dan. Y se lo dan en tanto y en cuanto levanten la bandera política de quien gobierna. Eso es indigno desde el punto de vista de un régimen democrático y criminal desde el punto de vista de la defensa de un sistema federal. Y viniendo más acá en el tiempo, ¿cómo vio usted, mientras era intendente, todo el clima de tensión que se vivió en el país luego del llamado corralito del ministro Cavallo? Nosotros lo vivimos, lo padecimos realmente. Fue espantoso, es la época de que se vayan todos. Es la época de la rebelión de la clase media. Son los días más crueles que me tocó vivir en mi gobierno, bueno, a tal extremo que subidos a esa crisis vino la traición interna y mi renuncia, ¿no? Pero fueron días de horror, realmente. Cualquier cosa mala que sucediera, la culpa era de quienes gobernaban. Se nos hicieron todos los cargos posibles y en esa absurda pretensión de que se vayan todos, no se fue nadie. Yo me fui. Están todos. Yo me fui. Pero no están todos porque quisieron quedarse. Están todos porque esos que decían que se vayan todos, los volvieron a votar en el turno electoral siguiente. Y esto es lo que yo te planteaba antes, la inconsecuencia de los afectos o de las posturas políticas. Hace 2 años que se vayan todos. Y a los 2 años votamos y los ratificamos a todos, bueno, la inmensa mayoría, a través del voto. ¿Quién se fue? Nadie. Yo me fui, alguno más se habrán ido. Pero la injusticia además de homologar a todos, de creer que son todos iguales, no somos todos iguales. Yo no tengo que andar con un cartel en la frente diciendo que soy honesto, aunque hayan querido hacer creer lo contrario. La historia después lo demostró, quién fue honesto y quién no. Pero en ese momento la gente convertida en masa deja de ser gente y es 1000 cabezas sin ningún cerebro. Entonces dice cualquier cosa y en esa cualquier cosa puede decir hoy blanco y mañana negro con el mismo entusiasmo. Puede pedir que se vayan todos hoy y votarlos mañana para que se queden todos. ¿Y cuál cree usted que fue el cortocircuito para que pase eso? El cortocircuito es una larga historia de origen político-económico. Yo creo que se juntaron 2 factores lamentables, ¿no? Los 11 años de Menem, que vaciaron al país de contenido, nos hicieron vivir en una burbuja que antes o después iba a estallar, y la ineptitud de su heredero, de la Rúa, que fue incapaz de prever y mucho menos de resolver el problema. Esa doble incapacidad de un lado y de desmanejo económico por el otro generó ese estallido social que pudo haberse, no sé si corregido a fondo, pero por lo menos haber reducido fuertemente sus consecuencias. La culpa del estallido económico no es de la Rúa, son 11 años de desmanejo económico, hacernos creer un modelo que destruyó todo lo que se podía destruir y no construyó nada en su lugar. Más la ineptitud de quien hereda eso, que le explota en las manos, absolutamente incapaz de darse cuenta de que podía pasar y de no saber qué hacer cuando pasó. Y después, los días posteriores a, cuando digamos se pudo llegar a algo más de paz, luego de que pasaron 5 presidentes, luego de que asumió Dualde y los cacerolazos ya estaban más apagados, digamos. Bueno, aquí después se dio un proceso extraño, tan extraño como 5 presidentes en tan poco tiempo, como la decisión de Dualde de no haber querido seguir o de haber querido presentarse. Dualde apostó y creo que mal. Él mismo se debe haber arrepentido, de hecho lo ha dicho públicamente,
creyó que se tenía que ir, se fue y bueno, empezó a buscar sustituto. Sustituto termina por descarte eligiendo a Kirchner. Su candidato era Kirchner, estaba en el último lugar. Era Reutemann, eran de la Sota, uno no quiso, otro no medía, y no le quedó más remedio que entregarle el poder a quien decidió. Bueno, en esa reelección se dieron cosas tan absurdas como que en primera vuelta gana Menem. Por supuesto, en segunda vuelta no hubiera podido ganar jamás, por eso se baja y consagra a Kirchner. Yo creo que Kirchner tuvo algunas virtudes, no fue todo malo, seríamos unos necios si creyéramos que todo fue malo. Tuvo cosas interesantes, creo que supo manejar el viento a favor, pudo haberlo manejado mejor. Digamos, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza que generaron esos buenos años de bonanza que vinieron después de las crisis. Pero creo que en su afán de perpetuarse terminó convirtiendo la riqueza del gobierno en una caja de extorsión política. Y en esa caja de extorsión política encontró complicidades en muchos, los famosos radicales K. Son traidores políticos, y lo digo sin ningún prejuicio. Alguien que abandona su partido, que le dio todo. Alguien que no tiene ni gratitud ni memoria para con el partido que le permitió ser gobernador o intendente. En todo caso comete tres delitos políticos graves. Primero, soberbia, creer que el cargo es de él. Segundo, ingratitud. Es decir, ¿quién te permitió ser intendente, gobernador? Todo este poder político que vos negociás ahora con el presidente de turno no es tuyo, te lo dio un partido. Y además te lo dio un partido y la gente que votó ese partido en contra del gobierno que existe. Porque si la gente hubiera querido votar a Kirchner, no te votaba a vos como radical. Si la gente votó a un radical es porque votó a alguien en contra del gobierno. Por lo tanto, a la soberbia de creer que es tuyo, a la ingratitud de no reconocer que eso te lo dio el partido, se suma la estafa a la gente que te votó para hacer oposición y terminás lamiendo la alfombra del poder de los Kirchner. En ese esquema creo que está el primer delito, ¿no? Esa vocación de perpetuidad. No nos vamos más. Entonces aparecen todas estas cuestiones de ingeniería política, no voy yo, va la pingüina, 4 años, 8 años ella, después vuelvo yo, y armamos un ciclo de 20 años de los cambios. Y yo lo decía, y esto lo tengo escrito en documento hace mucho tiempo antes, decía, cuando se le acabe la caja, van a entrar en grave conflicto, porque políticamente no construyeron nada para sostener. Y la política no se sostiene solo con caja, también se sostiene con política. Y política es crear estructuras sociales que permitan. Las únicas estructuras sociales que creó son grupos parapolíticos a sueldo que están en la calle movilizados para atacar a quienes piensan distinto. Pero democráticamente no se construyó nada. Se peleó con la oposición, se peleó con los medios, se peleó con la iglesia, se peleó con el ejército, se peleó con la fuerza armada, se peleó con todo el mundo. En esa soberbia de creer que esto es para siempre. Y lo que enseña, lo poquito que me enseñó a mí el poder, primero que es perverso y segundo que nunca es para siempre. Que las flores que hoy te da el poder, mañana son escupitajos en la cara, no hay que creérselo, ni las flores ni los escupitajos, uno tiene que seguir siendo el mismo. Pero es difícil resistir la tentación de seguir estando en el poder. Así que yo creo que hoy estamos viviendo una distorsión de la política absolutamente vaciada de ideología. ¿Cuánto hace que no discutimos ideología en este país? Discutimos cargos, discutimos cara, discutimos nombre. No se discute ideología ni dentro de los partidos ni fuera de ellos. Un gobierno que se dice progresista es el que está haciendo todas estas cosas que estamos viendo que hacen. Y los hipotéticos progresistas no sabemos dónde están. Así que no es halagüeño el panorama político que nos toca vivir hoy. Y bueno, volviéndolo a usted, sus últimos días
como intendente en los que tuvo que terminar fuera del Palacio Municipal, digamos, me imagino, habrán sido muy duros para ustedes todo lo que sucedió con los grupos sociales también. Sí que fue duro, pero fue duro porque todo eso fue orquestado. Fue duro porque eso fue armado por sectores internos, aliados con otros sectores, que tuvieron la clara vocación política de desplazarme y quedarse ellos con el poder. Tanto es así, la alianza de sectores de mi partido, concretamente el grupo CATS, con sectores del peronismo, concretamente sectores de Gariboto, terminaron firmando el acuerdo porque la mujer de Gariboto, la ex mujer de Gariboto, fue secretaria de Acción Social 2 años. Es decir, una mujer venida del peronismo manejó la acción social de un partido radical. Eso es haber firmado el acuerdo. Así que fue duro, durísimo. Y además, eso de lo político y desde lo humano, lo que te comentaba hoy, ¿no? Esa sospecha de que yo fui un corrupto, que todo lo que se dijo y que algún imbécil todavía sigue diciendo y nunca se tomó el trabajo de verificar si era cierto, ¿no? Eso fue muy cruel. Yo pasé los 2 peores años de mi vida después que me fui. Los más dolorosos de mi vida. Año 2002 y 2003, yo lo lloré para adentro. Lo que no mata fortifica, pero quedan heridas y las heridas cada vez que la mirás te recuerdan, aunque estén cicatrizadas, que fue lo que la produjo, ¿no? Sí, fueron los peores años de mi vida, injustos además. Yo creo que no me merecía eso. No, seguro que no lo merecía. ¿Tuvo la contención de su familia, sus amigos? Mis amigos, yo me separé al poquito tiempo también, así que mis hijos, mis viejos y un puñado de amigos. No se necesita más para estar bien en la vida. Y por supuesto, mi oficio. A mí me rescató escribir, fundamentalmente escribir. Yo cuando renuncié, una mañana, a la semana siguiente de renunciarme me separé. Y amanecí una mañana de marzo, durmiendo en la casa de mi viejo en una habitación superior, en un piso de tierra, mirando el cielo raso a las 6 de la mañana, sin nada. Entonces te preguntan, ¿y la vida sigue? Como no creo en el suicidio, así que hay que empezar de nuevo. Y me propuse 3 cosas: escribir un libro, fundar una revista y empezar a dar clases. Y esos fueron los 3 puntos de apoyo de actividades que me evitaron la locura o el dislate, ¿no? Y por supuesto el afecto de los buenos amigos de siempre, mis hijos que estuvieron siempre cerca y mis pobres viejos, ya que tienen 90 y pico años cada uno, pero cerca siempre. Y el estar cerca significa que te creen honesto. Nada te hace sentir más cerca que quienes te quieren te crean. ¿Cuánto tiempo volvió usted a la docencia luego de dejar el cargo de intendente? Renuncié en marzo y volví en agosto. En el Instituto de Formación Docente, en 19. Retomé mi clase de ética, toda una paradoja, ¿no? Deliberadamente. No tenía vergüenza de hablar de ética porque yo no la violenté como hombre público ni como hombre privado. No hice nada de lo que debe avergonzarme yo ni los que quieren. Así que fue muy duro ese primer día volver al aula. Imaginar que en ese medio centenar de personas puede haber alguien que crea y lo piense. Este viene a hablar de ética. Y bueno, se habló en la primera clase, esto que te estoy contando, de alguna manera lo hablamos en la primera clase. Y a partir de ahí fue todo delicioso, como siempre fueron las aulas para mí. ¿Y cuándo es que funda la revista? En ese mismo año, 2002. ¿Sí? 2002 fundamos la revista, después más adelante, ya no me acuerdo en qué año, empezaron las experiencias de radio, después me jubilé
En docencia nos podemos jubilar, en provincia nos podemos jubilar con 50 años de edad, 25 de aporte y 25 de servicio. Yo tenía todo recontra cubierto. Así que me jubilé, me liberé de alguna manera de la educación sistemática y empecé a recorrer la provincia dando cursos de filosofía. O sea, no sé cuántas, 100 charlas, ¿verdad? Recorrí todos los pueblos de la provincia, en algunos lugares 2, 3 veces. Y era grato, porque hacía lo que me gustaba, me trataban con muchísimo cariño, respeto, encima me pagaban. Después volvió la radio, la experiencia de la radio, después este año empezó radio y televisión, así que la vida se ha vuelto gentil. Una de las cosas más gratificantes debe ser eso, hacer lo que a uno le gusta. No hay nada más lindo que vivir honradamente haciendo lo que te gusta. Y debe haber nada más cruel que vivir haciendo lo que no te gusta. ¿Qué es lo que le sucede a la mayoría? Pues yo en el fondo soy un tipo agradecido. Yo puedo vivir haciendo lo que me gusta, lo que amo, encima me pagan. La mayoría de la gente hace una encuesta, si pudiera dejar su trabajo, lo dejaría. Y eso que es cruel para esa persona es también dañino para el trabajo, porque nadie puede hacer bien aquello que no quiere. Y para ustedes, me dijo muchas veces, y quiero que me reafirme, es muy importante el uso de la palabra y la escritura en su vida. Absolutamente. Somos nuestra palabra, somos lo que hablamos y también somos lo que callamos. Porque cuando callamos, callamos palabras. Entonces, si no recuperamos la palabra como gran argumento antropológico, estamos exponiéndonos a un proceso patético de deshumanización. Haber extraviado la palabra como mecanismo no de moneda, de cambio, la palabra como afirmación de mi propia identidad. La palabra es la naturaleza íntima de mi pensamiento, pienso con palabras. Probá a imaginar algo que no tiene nombre, o no vas a poder pensar algo que no tenga nombre. Con lo cual la palabra es, la primera, tu apropiación de la realidad que te permite llevar en voz incorporada con nombres las cosas, aunque las cosas no estén cerca tuyo. En segundo lugar, la palabra es tu vínculo primario con los demás. Sos como hablas. Cuando vamos camino a que cada vez hablan todos parecido a todos, cuando todos tienen la misma coloratura idiomática, cuando ya no se respeta el encanto, la belleza de hablar, entonces estamos entrando en un proceso de masificación, en un proceso de despersonalización. Nos recupera, nos salva como persona la recuperación de la palabra. Si no recuperamos la palabra, estamos terminados como personas y como sociedad. Esto es lo que me aterra que no se vea. Y esta es mi militancia actual, no tanto o más intensa que lo que pudo haber sido la política. ¿Y cuándo sacó su primer libro? El primer libro lo saqué en el año 1980, fue un libro de aforismos que se llamaba Espejos Rotos, una edición del autor, bancada con los bolsillos flacos de todos mis amigos. Mirá si será viejo ese libro que está hecho en linotipia, que hoy es casi jurásico eso, ¿no? Los plomos, se escribía con plomo, se corregía sobre los plomos. Así fue ese primer libro, año 1980. Y a mediados de este año, ya el mes que viene, sale el libro número 18. Y ya estoy trabajando en el 19, que es un libro de ensayos, donde muchas de estas cosas que hemos hablado aparecen directa o indirectamente. ¿Y qué sensación es esa de sacar por primera vez un libro? Dárselo a la gente para que lo lea, digamos. Hay una imagen muy repetida, pero no por ella menos fuerte y verdadera, que son como hijos, ¿no? Cuando alumbra el primer hijo, es como que uno siente que ha sembrado perpetuidad. Ese hijo es mi prolongación y en muchos casos la proyección de mis propios fracasos que tal vez él pueda superar.
Pero también es cierto que ese hijo, como ese libro, ya dejan de pertenecerte. Entonces ya quedan a exposición de lo demás. Vos lo podrás querer, pero ya no podrás hacer que lo quieran otros. Lo querrán o no. Y una vez que lo publicaste ya está echado a rodar por la vida, hace su propia historia, su propia vida y hay que pensar como con los hijos que ya no vuelven al retoño, no se fueron, hacen su vida mejor o peor y bueno, si les va bien será tu orgullo de padre y si les va mal serán tus penas de padre, pero no pudiste hacer nada para que les vaya mal o bien, más que haberlos educado o haberlo escrito. Cada libro, bueno, así dicen, cada libro tiene un gusto, un sabor distinto. Se repite siempre la misma emoción, ¿no? Mirá, con cosas menos significativas, la revista. No sé cuántas revistas hice en mi vida, pero cada vez que sale el número nuevo de una revista, ya, esta por ejemplo, ya va el número 32, tengo la misma emoción de abrirla, ese olor a tinta, casi adictivo que ha sido en mi vida. Se repite la experiencia, es la creación de que hablamos hoy, ¿no? Esa criatura no existía y a partir de tu acción empieza a existir. Y algo hay de vos en eso y por eso te emociona tanto. Es como volverte a tocar fuera de vos mismo. Y volviendo al plano de la política para finalizar, ¿cómo ve usted hoy por hoy lo que es la política marplatense con el intendente Pulti en la cabeza? Yo creo que no hay política. Si por política entendemos compromiso, participación, solidaridad, bien común, hay una sórdida lucha de intereses que se sobreponen a los intereses colectivos. Hay subordinaciones del gobierno a hombres más poderosos de la ciudad que lo tienen poco menos que domesticado. Hay un miedo subyacente a enfrentar a determinados poderes. Hay una pérdida de autonomía política y de federalismo, y esto que es anomia global para todo el país, también existe en Mar del Plata. Es decir, se perdió el afecto, no elegimos más por cariño. Yo lo viví dulcemente al principio y dolorosamente al final, pero yo sentí que me querían. Es decir, trasvasaba lo político, era un cariño humano, ¿entendés? Y así como en su momento elegimos a Alfonsín con cariño, queríamos a ese candidato. Bueno, yo me sentí querido durante muchísimos años, como me sentí detestado muchos años después. Pero ese afecto se perdió. Y si no está ese afecto, la política termina siendo un juego mecánico, metálico, vidrioso, sospechoso, que no genera ningún entusiasmo, ningún afecto, y entonces los resultados están a la vista. Volvemos a una situación de anomia política, casi de resignación. ¿Para qué me voy a involucrar si no se puede cambiar nada? Está todo oxidado, está todo corrupto. Y no está todo corrupto. Los que no son corruptos, que somos mayoría, debemos dar testimonio de que puede ser de otra manera. Yo hice una experiencia, ojalá le sirva a otro. Los honestos podemos llegar. Es difícil después estar. ¿Y hoy volvería a la política? No, nunca más. No, son ciclos. Yo cumplí mi ciclo. Yo estuve 6 años en la intendencia, pero estuve casi 30 en la vida política activa. Y fue mi vida, buena parte de mi vida hasta ahí. Hoy no, ya no tengo vocación, no tengo la libido puesta en esto, mis intereses hoy pasan por otras cosas que fueron las que siempre estuvieron en mi vida como telón de fondo. Cuando yo era intendente solía decirlo esto, yo fuera de la política tengo un mundo. El día que esta realidad se vaya, que no es para siempre, yo lo decía, esto es un momento de mi vida es lo otro. La poesía, la filosofía, la docencia, el pensamiento, volveré a ese mundo. Bueno, volví a este mundo, estoy feliz y en paz de estar en él, y ya la política para mí es una realidad ajena que otros practican, pero que no me resulta indiferente. Y usted comentaba que hace
algunos años empezó con la radio. ¿Qué es lo que encuentra en la radio? Magia. ¿Qué era lo último? La radio. Ah, la radio. La radio tiene magia. Yo te decía que soy hombre de escritura, escribo libros, revistas, artículos. Sin embargo, la palabra hablada y la radio en particular genera ese misterio, esa magia que no genera ningún otro medio. Adoro hacer radio. No hay modo de que la radio pueda ser reemplazada por ningún otro medio. La televisión es fantástica, tiene otros encantos, lamentablemente está muy trivializada, está absolutamente vulgarizada, salvo excepciones, la televisión es vergonzosa. Cosa que no puede decirse de la radio, aunque haya cosas en la radio que no sean malas, pero normalmente la radio se presta más para el diálogo con el otro. La radio se presta más para la confesión, para el susurro, para la voz baja. La televisión grita. ¿Por qué nos gritan si las cosas importantes se dicen en voz baja? Ordenan, imponen, venden. Es tremendo el clima agresivo de la televisión, ruido. Eso no es ni siquiera sonido, es ruido. Es abarrotar el pensamiento, es decir, no dejarnos la grieta para que haya la reflexión y la respuesta inteligente. Es todo aceleración, vértigo, incapacidad de pausa, porque la pausa genera pensamiento y el pensamiento genera desprecio para aquello que nos gritan, cosa que la radio no nos da. Por ello amo la radio y por ello estoy tan involucrado actualmente en hacer radio. En este caso, cada año elegimos un tema, ¿no? El primer año fueron temas de filosofía, el año pasado poetas hispanoamericanos, este año personajes míticos y personajes reales, pero siempre la radio como medio de comunicación, como medio de educación, para escuchar música, para serenarnos, para generar la pausa. La radio es el instrumento social del que más puede esperarse como mecanismo educativo. Ojalá empecemos a entenderlo y a usarlo como eso. ¿Espera estar algunos años más en radio por disfrutarlo algunos años más? Sí, yo calculo que viviré 100 años, así que me quedan más de 40 para poder seguir haciendo radio. Sí, sí. Me tiene ganado absolutamente del lado de adentro la radio. Muchas gracias. No, gracias a vos.